Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar con el tema de hoy, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Esto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Es un placer contar con su apoyo y ver cómo nuestra comunidad sigue creciendo, lo que nos motiva a seguir compartiendo más y más contenido interesante para todos ustedes. Si es la primera vez que nos acompañan, les invito a que echen un vistazo a nuestros videos anteriores, donde hablamos sobre diversos temas que seguramente les serán de interés. Espero que se queden con nosotros por mucho tiempo. Hoy traemos una noticia que ha sacudido a muchos seguidores y ha generado un sinfín de comentarios en las redes sociales. Una publicación de Barbactas ha conmovido a todos, dejando una frase que resuena en los corazones de sus fanáticos: Yamur, Ark Benimi Sin Yabank. O en español, la lluvia, ahora es extraña para mí. Esta declaración ha sido tanto un enigma como una invitación a reflexionar, despertando una gran curiosidad sobre su verdadero significado. Como todos sabemos, las palabras tienen un poder enorme y, cuando vienen de figuras públicas como Barbactas, cobran aún más relevancia. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y es que, ¿quién no se ha sentido tocado por una frase tan profunda que parece llegar directamente al alma? Esta frase, aunque breve, ha desatado una ola de especulaciones y teorías sobre su significado. Algunos se han apresurado a interpretar el mensaje como una metáfora de algo más profundo, mientras que otros se han centrado en buscar alguna relación personal detrás de las palabras de Bar. Como bien sabemos, las redes sociales son un caldo de cultivo para teorías de todo tipo, y este caso no ha sido la excepción. Muchos se han preguntado si esta publicación es una indirecta para alguien en su vida. Algunos creen que podría estar hablando de una relación que ha terminado, mientras que otros piensan que es una simple reflexión sobre un cambio interno que está atravesando en este momento de su vida. Pero, ¿qué es lo que realmente está tratando de decirnos con esta frase tan críptica? Si observamos su historial en redes sociales, Barbactas no es de los que suelen compartir este tipo de mensajes. De hecho, es conocido por mantener su vida personal bajo un perfil muy bajo y por ser muy cuidadoso con lo que comparte con sus seguidores. A lo largo de los años, ha sido muy discreto sobre sus sentimientos y pensamientos más íntimos, prefiriendo enfocarse en su carrera, en su música y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, esta publicación parece haber sido escrita desde lo más profundo de su corazón, como si hubiera querido compartir una reflexión personal con sus seguidores más cercanos. La melancolía que se percibe en sus palabras ha hecho que muchos de sus seguidores se sientan identificados, recordando sus propias experiencias con la tristeza, la soledad y la pérdida. Y es que, aunque cada uno puede interpretar las palabras de forma diferente, todos hemos vivido momentos en los que nos sentimos desconectados de algo que antes nos era familiar. Algunos fans han comenzado a atar cabos, sugiriendo que esta frase podría estar relacionada con una persona especial en su vida. La palabra lluvia, de forma literal, puede ser un fenómeno meteorológico que forma parte de la vida cotidiana, pero en este contexto parece tener un significado más profundo, casi poético. Tal vez Barbactas está utilizando la lluvia como una metáfora, representando a alguien que alguna vez fue muy importante para él, pero que ahora se ha vuelto distante, como una figura extraña, ajena a su vida actual. ¿Será posible que se trate de un amor del pasado, una relación que ha quedado atrás por diversas razones? ¿O acaso se trata de un amigo o amiga que con el paso del tiempo se alejó y se convirtió en una figura que ya no tiene el mismo significado para él? Otros, por su parte, han tomado un enfoque más filosófico sobre el mensaje. Algunos seguidores creen que Barbactas está atravesando un momento de introspección personal, donde se está dando cuenta de que todo cambia y nada permanece igual. La vida está llena de transformaciones, y lo que en un momento de nuestras vidas puede parecer fundamental y esencial, con el tiempo puede volverse irrelevante o perder ese significado emocional que antes tenía. La lluvia, que tal vez en algún momento le traía recuerdos felices, ahora podría ser solo un fenómeno natural que no provoca ninguna emoción en él. De alguna manera,
Esta interpretación podría ser un reflejo de la naturaleza transitoria de las cosas, una reflexión sobre cómo la percepción de la vida cambia con el tiempo. ¿Será que Bar-Baktas está atravesando un proceso de madurez o evolución personal que lo ha llevado a ver el mundo de una manera diferente? Lo que está claro es que esta publicación ha generado un gran impacto. Sus seguidores han inundado los comentarios con mensajes de apoyo, amor y, en muchos casos, también con preguntas, tratando de encontrar una respuesta a esta interrogante que Bar ha dejado en el aire. Muchos de sus fans han compartido sus propias historias de corazones rotos, de personas que alguna vez fueron importantes en sus vidas y que ahora ya no están, mientras que otros simplemente le han enviado buenos deseos, esperando que él esté bien y que este mensaje no sea una señal de que esté pasando por un momento difícil. Es fascinante cómo las palabras de una sola persona pueden generar tanto eco y resonar en tantas personas a nivel emocional. Las redes sociales han permitido que Bar-Baktas y sus seguidores se conecten de una manera muy especial, creando una comunidad que, a través de comentarios y mensajes, se apoya mutuamente. Por ahora, Bar-Baktas no ha dado ninguna declaración adicional sobre esta frase tan enigmática, dejando a todos con la intriga. Quizás en los próximos días decida aclarar el verdadero significado detrás de sus palabras, o tal vez prefiera mantener el misterio, dejando que sus seguidores continúen con sus especulaciones y reflexiones. Lo que es seguro es que este mensaje nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y lo rápidamente que pueden cambiar nuestras percepciones sobre las cosas. Hoy algo puede tener un significado profundo y trascendental, y mañana puede volverse algo lejano y ajeno a nosotros, como una lluvia que ya no toca nuestra piel de la misma manera. Esta reflexión sobre el paso del tiempo y los cambios emocionales es algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado de una forma u otra. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que esta publicación esté dirigida a alguien en particular, tal vez una persona especial en la vida de Bar-Baktas? ¿O piensan que simplemente es una reflexión personal de Bar sobre su propio proceso de cambio y crecimiento? Tal vez algunos de ustedes se han sentido identificados con las palabras de Bar, recordando cómo en algún momento algo que solía ser familiar ya no lo es. O como una persona o situación que antes tenía un gran valor ahora se siente distante. Déjenos sus comentarios abajo, los estaremos leyendo y compartiendo sus opiniones. Será interesante ver qué piensan ustedes sobre esta enigmática frase. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. En los próximos días, tenemos nuevos contenidos que seguramente les van a interesar, así que estén atentos y no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.